buenas noches amigos de Facebook, bienvenidos a una transmisión en vivo de la agrupación Shumas Huayta Pomabamba. Quien les saluda, Shumas Huayta. Les da una cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a volver a contar la gran historia de Sixto Ponte y Chixixto. La historia de Sixto Ponte, del señor Sixto Ponte y Chixixto, más conocido como Chixixto, nace de una curiosidad personal en realidad, porque cuando iniciamos la agrupación y yo empezaba a conocer un poquito más del Chimaichi, el Chixixto se escuchaba en muchas fiestas patronales, en muchas reuniones familiares, y la gente lo bailaba, lo gozaba, zapateaba, como ya muy conocido el Chimaichi. Entonces, preguntaba, ¿no? ¿Quién es Chixixto? ¿Qué es Chixixto, no? Entonces, cuando escuché la historia de este personaje, dije, wow, vamos a hacer que la gente, que el público conozca la historia de este personaje, del compositor también, quien se inspiró en este personaje para crear esta canción, que es un emblema de Pomabamba y del Chimaichi. Que damos esta grandiosa historia. Adelante, por favor. Hemos escuchado la tonalidad y la letra de Chixixto en eventos donde predomina el arpa y el violín. Pero, ¿alguna vez escucharon la historia detrás de esta canción? Esta es la historia de Chixixto, el pequeño gran hombre. Hijos de padres pomabambinos. Su padre fue Encarnación López, dueño de una gran cantidad de terrenos en Soxi y Putaca, y su madre fue Josefa Ponte. La tradición y el cariño de los pomabambinos lo han llevado a tenerlo presente en sus canciones de diferentes tonadas, en huayno, en templihuanca, en chimaichi, entre otros. Sixto Ponte es el nombre de pila de Chixixto, hombre polifacético, gran chef de palacio de Pizarro, escultor por excelencia. Sus esculturas preferidas fueron el Señor de los Milagros, el Señor de Huamantanga, la Virgen María, el Niño Yacuchano, entre otros. Titiritero o marionista, le daba vida a los muñecos al mover con tal destreza y picardía las cuerdas. Era un deleite para todos los niños. El 18 de septiembre de 1894 funda la capilla del Señor de los Milagros, en el barrio de Buenavista, provincia de Pomabamba. Esto fue la culminación de un deseo anhelado y guardado en sus años al servicio del Palacio de Gobierno en Lima, pues pasado el tiempo, compra la imagen del Señor de los Milagros, lo hace bendecir y como muestra de cariño, de una fe sin límites y una penitencia personal, lo trae consigo, a pie y cargando a cuestas hasta Pomabamba. En el trayecto de este singular viaje pasan innumerables acontecimientos, entre ellos, cuando ya había caminado las frías cumbres de la Cordillera Blanca, tenía que pasar un río regularmente cargado por las lluvias y no había puente. Y Chixixto ya sentía la fatiga del viaje de varias semanas a pie. Sin embargo, sacó fuerzas de flaqueza para intentar atravesar el río y no pudo, a pesar de buscar un cruce menos torrentoso. Retrocedió en reiteradas ocasiones, ya por miedo y por precaución. Contaba que de pronto oyó una voz que le indicaba hacerlo por la parte más baja, por un sitio preciso. Emocionado, cumplió tal como se le había indicado, y para su sorpresa, cruzó fácilmente. Ya en el otro margen, se hincó para rezar y agradecer al Señor de los Milagros. Ya en Pomabamba, en un principio lo tuvo en su casa entre los jirones Huaraz y Arica, atrás de la iglesia de San Francisco. Después lo llevó al caserío Ventana. Para llegar a este lugar, subía por Pachachín, por la casa de su tío Lucas. Luego de una pequeña travesía, cuando el sendero se bifurca, uno hacia Buenavista, Cuchurú y el otro hacia Ventana.
Fue en este sitio donde se comenzó a celebrar las primeras fiestas del Señor de los Milagros y del Señor de Huamantanga. La fiesta era pomposa y habían los más sabrosos potajes que Ichixsisto podría brindar al pueblo. Algunos años después, construyó la capilla de Buenavista. En tal lugar, solo el Señor de los Milagros era procedente de Lima. El resto de santos fueron diseñados por el mismo Sixto Ponte. Con la inauguración de esta capilla, el 18 de septiembre de 1894, comienza una época muy hermosa, pues en Ventana se celebraba al Señor de Huamantanga y en Buenavista al Señor de los Milagros. En esta fiesta estaban los fieles que hacían un corredor humano de ida y vuelta, celebrando tales acontecimientos y rezando devotamente. Con la alegría y la euforia de la celebración interminable, con unos potos o mates de chicha o un vino añejo adentro, Ichixsisto se detenía en la parte superior de Buenavista, en el palco más visible, y daba interminables arengas y sonoros guapeos. La gente miraba desde la parte baja y decía: Ichixsisto gaparican, el pequeño Sixto está guapeando. Esto inspiró a su amigo Ichikpancho componer la canción Ichixsisto, que ha calado hondo en el pueblo, rindiéndole homenaje a este pequeño gran hombre. Esta canción sigue más vigente que nunca y se canta en todas las actividades y festividades de la provincia y en los lugares a donde los músicos e intérpretes pomabambinos llegan por su grandiosidad. El profesor Freddy Hernán Vara publica una pequeña reseña de la canción Ichixsisto en el libro El Ayer de Pomabamba, donde nos cuenta que esta es la primera canción con letra y música del Chimaychi pomabambino. La canción Ichixsisto, en homenaje a Sixto Ponte, del genial compositor pomabambino Francisco Obregón Moreno Ichikpancho, constituye el comienzo del Chimaychi, estilo musical genuinamente pomabambino. A partir de esta composición, la producción musical será incesante tanto del mismo autor como de sus discípulos que acudían a la escuela del maestro Francisco Obregón Ichikpancho desde diferentes lugares. Esta ha sido la historia de Sixto Ponte Ichixsisto, quien inspiró al maestro Francisco Obregón Moreno a crear este Chimaychi, que con el tiempo se convertiría en un clásico pomabambino infaltable en cada festividad, en el Huanca y el Chimaychi. Ichixsisto nos deja una gran enseñanza. No importa qué tan lejos podamos estar de la tierra que nos vio nacer, uno siempre vuelve a casa, a lo nuestro. Gracias, Ichixsisto. Gracias, Ichikpancho. Y esa ha sido la historia del señor Sixto Ponte Ichixsisto. Queremos hacer un agradecimiento especial al señor Emilio Romero, es el nieto del señor Sixto Ponte, a quien también enviamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias, señor Emilio, por compartir la historia de su abuelo con nosotros. También agradecemos al profesor Freddy Hernán Vara Reynoso en Pomabamba, nuestro saludo y agradecimiento hasta la Tierra Santa, hasta nuestra querida Pomabamba. Muchísimas gracias a ambos por ser parte de este bonito proyecto llamado Ichixsisto. Esperamos de corazón que haya sido de su agrado. Hemos tratado de contar y transmitir la historia tal cual ha sido compartida con nosotros, y también esperamos de que sea del agrado del público. Nosotros, para poder realizar proyectos como estos, dedicamos nuestro tiempo y el cariño en realidad. Estoy muy feliz y contenta de poder compartir esta bonita historia con todos ustedes. Para poder terminar con este proyecto, decidimos realizar un video, por supuesto, con el nombre de Ichixsisto, el Chimaychi Ichixsisto, el cual fuimos hasta Pomabamba para grabarlo. Los lugares de grabación fueron Buenavista, Huampo Cruz y Yuracyacu.
Destacar también al compositor Francisco Obregón por poner esta gran historia en una gran canción que hoy es un emblema de Pomabamba. También un agradecimiento especial a David Báez y a su equipo que fueron parte de esta grabación del videoclip. Y Ichixsisto, gracias por las enseñanzas y por compartir con nosotros grandes momentos. También agradecemos a Lorenzo Chaicha y Olimpio Chaicha, mi papá y mi tío, quienes fueron los responsables de que llegáramos sanitos y salvos hasta Pomabamba. Muchísimas gracias también a la familia Caldas, también a Machuca Producciones, al alcalde en Port Chester, New York, Luis Marino, y a todos ellos por ser parte de este bonito proyecto. Adelante, por favor. Para mi tierra, Pomabamba.